Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Design Engineer. Vamos con análisis de circuitos con diodos en corriente directa. Siguiente ejercicio nos pide, determina V sub 0, I sub 1, corriente por el diodo 1, corriente por el diodo 2, para la configuración de diodos en paralelo que vemos aquí. Entonces, te recuerdo que ya tenemos una lista donde puedes ir viendo y aprendiendo cómo analizar este tipo de circuitos. Entonces, vamos a iniciar considerando un análisis sobre esta primer malla, esta que tenemos aquí. Entonces, la idea es aplicar, recordamos, ley de voltajes de Kirchhoff. Siempre puedes recurrir a tus leyes de circuitos para analizar los diodos. Entonces, aquí, en este caso, la fuente de voltaje, que son 10 voltios, vamos a ponerlos aquí, con unidades, debe de suministrar voltaje a todo el circuito de esa malla. Por lo tanto, la alza de voltaje, que son 10 voltios, nos debe de dar lo mismo que las caídas de voltaje de la resistencia, es decir, el voltaje en la resistencia más el voltaje por el diodo D1. Vamos a comenzar haciéndolo de esta manera. Ahora, vamos a colocarlo en términos de la ley de Ohm y de lo conocido. Primero, la resistencia, como responde el voltaje a la ley de Ohm, entonces pondríamos voltaje, en este caso es igual, a corriente por resistencia. En este caso vamos a poner 0.33 kilo ohms, vamos a poner acá que son kilo, acá. Todo esto por la corriente, en este caso la corriente que circula por la primera malla, pues le vamos a llamar la corriente I1, ya que es la que vemos que sale de la fuente. Así. Ahora, más el voltaje del diodo D1. Si te das cuenta, este diodo D1 que vemos aquí, este, se encuentra polarizado en directa. Por lo tanto, está como un interruptor cerrado y usando la segunda aproximación, tiene una caída de voltaje cuando está cerrado de 0.7 voltios si se trata de un diodo de silicio. Algo así nos tendríamos, ¿ok? Ahora, yo te recomiendo aquí quitar ya las unidades para poder aquí ya seguir avanzando. Vamos a quitar la V de voltios, aquí también la V de voltios, y vamos a dejar la única variable, que en este caso es la corriente. Esta corriente I es la única que nos va a interesar porque necesitamos despejarla. Por lo tanto, el despeje va a quedar así, 10 más 0.7 va a pasar aquí restando como 0.7 y finalmente entre 0.33K, que es lo que está multiplicando, entonces ahora va a pasar dividiendo. Hay que tener mucha atención aquí a los prefijos. Sí, recuerda que lo que tenemos aquí es básicamente corriente, corriente I1, y vamos a ver cuánto nos va a dar esto. Ahora sí, entonces ya tenemos ahí esto de aquí. Hay que hacer aquí la operación para poder saber cuánto nos va a dar. Entonces, usando aquí ya tienes para este nivel que usar la calculadora, sería 9.3 dividido entre 330, ¿sí? O 0.33K. Hay que meter ahí el prefijo y esto me da de 0.028. Vamos a ponerlo aquí. 0.0281. Y esto sería amperios, ya que puse los 0.33 los puse como 300 ohms. Es decir, lo que hice aquí fue estos 0.33 pasarlos a ohms, ¿sí? Quitarle el prefijo, entonces sabemos que eso equivale a 333 ohms. Listo. Ahora sí, la operación nos da voltio entre ohm, nos da el amperio. Y entonces también nosotros podemos escribir esta corriente de manera ya utilizando un prefijo, sería de 28.1 miliamperios. Recuerda que aquí hay que recorrer el punto 3 lugares a la derecha para escribir ese primer resultado. Entonces ya tenemos la primer corriente, la corriente I1. A partir de ella vamos a poder encontrar las demás. Ahora vamos a aplicar aquí ley de corrientes de Kirchhoff a el siguiente nodo. Voy a ubicar este nodo en verde grande. El nodo es básicamente esto, ¿ok? Este sería el nodo. Date cuenta que en ese nodo entra una corriente, que es la I1, vamos a ponerla aquí, I1 que viene entrando, y después de eso
salen dos corrientes. Voy a poner aquí. Recuerda que la ley de corrientes de Kirchhoff me dice que corrientes que entran es igual a la suma de corrientes que salen. Entonces va entrando una I1 y escapan de ese nodo, de esa mancha verde, escapa I de 1 e I de 2. Entonces esto va a ser igual a la fuga de las dos corrientes, I de 1 más I de 2. Con esto estableces ahí tu ley, ¿sí? Y ahora razonamos a ver qué tenemos. Tenemos que la corriente I1, pues nos la dio, es exacta, es de 28.1 miliamperios. Entonces ahí está, ahí la tenemos. Podemos escribirla, ¿sí? Mientras que la corriente I de 1 e I de 2 no tenemos datos, pero sabemos que los dos diodos que están aquí, estos dos diodos que están justo acá, son idénticos. D1 y D2 son ambos de silicio, o al menos vamos a considerarlo así, y entonces, si vamos con la aproximación ideal, entendemos que ambos son idénticos y tienen la misma resistencia. Por lo tanto, pues las dos corrientes serán idénticas, es decir, vamos aquí a considerar que I de 1 es igual a I de 2, ¿sí? Y esto vamos a llamarla como la corriente ID, la corriente por el diodo. Entonces, como ambas son iguales, pues básicamente tengo una suma de dos corrientes. Vamos a llamarle 2ID. Y si nos damos cuenta, al momento de despejar, pues aquí es muy fácil. 28.1 miliamperios divididos entre 2 me va a dar la corriente por los diodos. La corriente que acabo de llamar ID. Entonces vamos a ponerla aquí. Esta de acá sería ID. Y pues es una división sencilla, me da de 14.05 miliamperios, ¿ok? Utilizando ahí mi decimal que tengo. Y esto, pues, a su vez es las dos corrientes, ¿sí? Por lo tanto, la corriente I de 1 vale 14.05 y la corriente I de 2 también vale 14.05. ¿Hasta aquí qué llevamos? Bueno, ya tenemos esta corriente bien obtenida, la I1, I de 1 e I de 2. Me falta únicamente B sub 0. Para B sub 0, pues no es tan complicado. Para B sub 0 únicamente nos damos cuenta que precisamente es el voltaje que está en estas terminales. Ahora, vamos a llevarnos a esas terminales, hacia donde nos orienta. Si te das cuenta, nos lleva hacia este punto y esta terminal nos lleva a este punto. Por lo tanto, lo que estaría midiendo sería el voltaje entre esos dos puntos. Y entre esos dos puntos se encuentra el diodo I de 2. Como hemos deducido que idealmente son iguales y la caída por el diodo D1 en modo activo fue de 0.7, también este diodo es un interruptor cerrado y lo podemos modelizar también como una caída de 0.7. Entonces, pues decimos que el voltaje V sub 0 debe de ser el voltaje en paralelo que existe en el diodo D2 y en el diodo D1. Y gracias a las leyes de circuitos, recuerda que los voltajes en paralelos son iguales. Entonces deducimos que el voltaje debe de ser 0.7 voltios. Tenemos aquí también ya encontradas las corrientes por los diodos, serían estas, y finalmente aquí la corriente de entrada que suministra hacia el circuito. Y listo, ahí tenemos ya resuelto nuestro circuito de análisis de diodos. No te vayas todavía, crack. Si deseas profundizar más en este tema, aquí están estos videos con contenido excelente. Te recomiendo también suscribirte a nuestro canal para aumentar tu éxito académico. Y si deseas más contenido exclusivo, te recuerdo y te recomiendo unirte a miembros del canal, en el cual ya tenemos varios cursos exclusivos para ti. Recuerda que tu apoyo es lo que hace posible este canal.